por andar con una mujer, mi hijo me golpeó. Es lo que Elizabeth viene a denunciar en el tema de esta tarde. Y Elizabeth quiere hacer las paces con sus hijos, pero cree que no será posible mientras su expareja Héctor, quien es el papá de los 4 jóvenes, insista en envenenarlos con sus ideas y comentarios que son bastante absurdos. ¿Listos para comenzar el programa? Están ya nuestro sexólogo Raúl Bruno y nuestra abogada de esta tarde, que es Dalia Gutiérrez. Bienvenidos ambos. Y supongo, creo yo, que estamos listos para conocer la historia. ¡Sí! Comenzamos. Toda mi vida he recibido golpes y humillaciones, pero recibirlo de mis hijos jamás lo esperé. Ella no se merece mi respeto y yo no le voy a perdonar que haya dejado a mi padre por esa tipa. No puede ser que la odien y no la acepten por andar con una mujer como yo. Yo siempre viví engañado por la mamá de mis hijos. Mis preferencias sexuales a mí no me hacen una mala persona. Yo no soporto la idea de que mi mamá se ande ahí revolcando y exhibiendo con una mujer. No puede ser que sigan apoyando a su padre cuando veían que le propiciaba tremenda golpiza. Ahora se la pasa exhibiéndose con esa mujer y nos deja en vergüenza a mí y a mis hijos. Han habido ya varias ocasiones que me he querido hasta quitar la vida. Bienvenida, Elizabeth. Te presento a Dalia Gutiérrez, nuestra abogada, y a Raúl Bruno, sexólogo. Primer favor que te voy a pedir, de hecho, el único. No baje la mirada jamás. Jamás en la vida. ¿Estás nerviosa? ¿O triste? ¿O las dos? Traigo mucha tristeza y mucho dolor. ¿Y vergüenza? ¿Por qué vergüenza? Porque nunca esperé que una persona que llevé durante 9 meses en mi vientre, le di amor, le di cariño, me pegara, me golpeara, me juzgara de la manera. ¿Pero eso te da más horrible. vergüenza? Vergüenza, no es dolor. Me da vergüenza que mi propio hijo me haya pegado. Yo siento que tu vergüenza viene desde tu niñez, al darte cuenta que tú simplemente no tienes una preferencia sexual como la de tu familia, por ejemplo. Siempre fui muy criticada por eso. ¿Pero sientes vergüenza por eso? No, ¿No? ¿Segura? sí. Yo me definí desde muy chica, pero a mí nunca me aceptaron. Yo tuve una infancia muy difícil, muy difícil, Rocío. ¿Qué pasó contigo a los 12 años de edad? Un amigo de mi papá abusó de mí. ¿Denunciaron? No. ¿Te secuestró? Esta persona me tuvo 2 meses encerrada en una Secuestrada. una casa de un perro. Me tuvo amarrada, encadenada en un pie. No me daba de comer. O sea, ¿realmente te trató como si fueras un animalito? Sí. O peor, De ahí- porque a los perros prácticamente ya no se les encadena, se les deja libres, ¿no? A De menos ahí- que representen algún peligro. De ahí me... ¿Quién te rescató? Permíteme tantito. De ahí esta persona no le bastó con abusarme, con golpearme, con tenerme encerrada, sino que también me vendía, o no sé si recibía dinero, pero hacía que me acostara con las personas. Te obligaba a tener relaciones sexuales con otras personas. ¿Esto lo sabía tu papá? No lo sé si lo supieron, no lo sé. ¿No se los dijiste? Cuando llegó un operativo a la casa de esta persona, lo agarraron. ¿Por qué llegó ahí el operativo? ¿Alguien denunció? Es que esta persona violaba, mataba, asaltaba. O sea, no era la única víctima. No. ¿Había más personas contigo en la casa? No. Eras tú solamente. Pero cuando llegaron por él, Nadie se dio cuenta que yo estaba allí. no te encontraron a ti ahí. ¿Y cómo lograste liberarte de él?
Yo lo único que hice nada más fue estar gritando, gritando, gritando. Lo único que me acuerdo fue de que pasaron como 2 o 3 días. Y una de las vecinas de al lado, yo creo que escuchó mis gritos y se brincó su hijo. Y su hijo fue el que me ayudó a cortarme las cadenas de la casa que estaban Si no, atadas. hubiera seguido ahí por tiempo indefinido. Sí. ¿Fuiste a denunciar cuando fuiste liberada? No, ¿Por yo qué no? me fui directamente a la casa con mi mamá. Yo quería abrazar a mi mamá. ¿Te creyó tu mamá? No, ¿No te creyeron tus papás? no. ¿Y entonces qué, no te preguntaron dónde habías estado todo ese tiempo? Sí, pero cuando yo les dije, lo único que me dijeron es de que yo tuve la culpa. ¿Por qué? Porque ¿A yo los lo 12 provoqué. años de edad tú tuviste la culpa? Una niña que no tenía pechos, una niña que no tenía cuerpo, una niña que no tenía nada. Aunque lo hubieras tenido, ¿tú crees Me que echaron la realmente culpa. tú eres capaz de provocar a una mente enferma? Porque eso es una enfermedad, Raúl. O sea, es una distorsión en la psique que puede detonar en este tipo de situaciones que, vaya, van más allá de lo abominable, ¿no? Sí, terrible lo que nos comparte, pero más terrible también cómo actúan los papás, ¿no? Cómo reaccionan. No le damos credibilidad a los hijos. Y ojo en casa, porque justo el no darles credibilidad, Rocío, forma parte de estas cosas que favorecen el abuso de los infantes. Entonces necesitamos estar en comunicación constante, necesitamos poner atención a lo que los hijos nos dicen, porque cosas como estas ocurren todos los días, desafortunadamente. Claro, o sea, independientemente de lo que nos puedan decir también, yo sí invito a todos los papás que inclusive pongan atención en el comportamiento de los hijos. Inclusive, como lo acaba de hacer hace poquito, iniciando el programa Elizabeth, bajar la mirada. Reacciones como la incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿no? Que normalmente se retrocede ante un trauma semejante como el que ella vivió. Ahora, si encima llegas a tu casa donde crees que te van a abrigar, donde crees que te van a dar una palabra de consuelo y te dan la espalda y todavía te dicen, es que tú tuviste la culpa porque lo provocaste, o, hijo, lo que dijo la mamá de Elizabeth, ¿no? Pues es que, ¿para qué naciste? No hubieras nacido. Dios mío, o sea, me pregunto, tu mamá ya no vive, ¿verdad? Sí, Vive todavía. sí. ¿Tienes Todavía contacto vive. con ella? No, ¿Cómo se llama? mi mamá se llama Esther. ¿Esther? Pues ojalá que me esté viendo, doña Esther, porque yo le pregunto a usted, en respuesta a esta ofensa que le hizo a su hija, sin pensar, porque no la razonó. Usted le está reclamando a Elizabeth por qué nació. Y yo le pregunto a usted, ¿que usted no lo decidió? ¿Que usted se protegió para evitarlo? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Señora. Una señora no se comporta así. Y una madre menos. A mí nunca me quisieron, Rocío. Yo siempre fui maltratada desde niña. Yo vi violencia con mis papás. Es tan difícil también el haber llevado todo eso hasta ahora. El que también me hayan puesto a trabajar desde los 9 años para poder apoyar a la familia. ¿Qué hacías? ¿En qué te ponían a trabajar? ¿Qué hacer en casa? Yo lavaba Obviamente no te trastes. daban el dinero o sea, que tú ganabas. No. ¿Lo eso- tomaban como una especie de cooperación para la casa? Sí. De hecho, hubo ocasiones que trabajaba hasta por un taco. Nada más porque me regalaron Para un que plato te de comida. dieran de comer. Sí. ¿Qué pasó contigo a los 14 años? A los 14 años, yo conozco al papá de mis hijos. Por ocasión de mi mamá, prácticamente, yo me junté con él. ¿Decisión de tu mamá?
O sea, tu mamá decidió que tú vivieras con el papá de tus hijos. Sí, porque mi mamá a mis 14 años me acachó besándome con una amiga. Ujú. Y para eso mi mamá me aborció. Te golpeó. Me pegó mucho. Me dijo que cómo yo estaba haciendo esas porquerías, que cómo yo era capaz de hacer semejante aberracidad. Que ¿Cómo me te odiaba. sentiste? Sucio. ¿Culpable? Pues más que culpable me sentí con miedo en esos momentos. Ujú, Me sentí despreciada por mi mamá. ujú. No sabía yo qué era lo que estaba haciendo. Pero a ver, si no sabías lo que estabas haciendo, tampoco sabía a lo que ibas haciéndole caso a tu mamá para que te fueras a vivir con un hombre que tampoco conocías y que es el papá de tus 4 hijos, que además yo sé que son producto de abusos sexuales, sobre todo los 2 más pequeños. Es decir, abuso sexual, Dalia, igual a relaciones sexuales no consentidas por el cónyuge, que a mí me gustaría que después del consejo, o tenemos tiempo todavía, o en este momento, Dalia, nos compartieras cómo esto es un delito, o sea, cómo es algo que no se tiene que permitir, sea o no tu pareja. No es no. Y si te obligan, entonces se convierte en un delito, aunque sea tu esposo. Sí, así es. Aquí estamos hablando de un delito grave, el cual es violación y se castiga incluso hasta con 50 años de prisión. Y aunque exista una afinidad de relación sentimental, en tanto no exista un consentimiento por una de las partes, se considera un delito. Entonces es muy importante, sobre todo, que hagamos esta conciencia que no porque sea mi esposo, mi novio, mi pareja, estoy obligada a. El no efectivamente es no. Y si no, bueno, hay que hacer la denuncia. Ahora, después del consejo me gustaría, Raúl, o de la pausa, perdón, después de la pausa me gustaría, Raúl, que retomáramos esta parte donde muchas personas, no sé si todavía la gran mayoría, espero que la respuesta sea negativa y que me digas que existen todavía, pero no son las más, que toman ese tipo de decisiones precipitadas de rechazar su preferencia sexual para no ser juzgados por su propia familia o para no estar recibiendo linchamientos físicos y psicológicos, ¿no? Que también son, o sea, crean una gran huella, dejan marcas profundas en cada uno de nosotros. Por andar con una mujer, mi hijo me golpeó. Es lo que Elizabeth viene a contarnos a este foro. Y bueno, yo me quedé, mientras íbamos a la pausa comercial, con Raúl Bruno. Es súper importante, Raúl, que dejemos bien claro y sobre todo hacer conciencia sobre la importancia de las palabras y esos juzgamientos que de pronto como sociedad, como padres, como hermanos, como hijos puedan tener hacia las personas que tienen simplemente una preferencia sexual diferente, ¿no? Fíjate todo el daño que pueden hacer y además no tienen por qué estarle dando gusto a los demás. No se vale, no debe ser, no sé si es ilegal o no ya, pero humanamente no es correcto, no es justo, no es humano obligar a otra persona a, pues naciste mujer, tienes que casarte con un hombre. No, o sea, ya eso es cosa del pasado. Así es, pero incluso ya hoy, afortunadamente, por las leyes que se han reformado, la reforma del artículo 3 constitucional, en donde ya es obligatorio hablar de educación sexual en niveles básicos, creo que vamos avanzando, Rocío, pero aún sigue haciendo falta Sí. mucho. De acuerdo a una encuesta de 2022 del INEGI sobre discriminación, 4 de cada 10 personas sexodiversas, ¿no? Que pertenecen a las poblaciones sexodisidentes, 4 de cada 10 declara que ha sufrido en algún momento de su vida discriminación. México representa el segundo país más transfóbico a nivel mundial después de Brasil. Entonces son temas que todavía hoy por hoy siguen permeándonos, Rocío, pero siguen todavía manejándose con un velo, ¿no?
nos da miedo hablar de estos temas, nos Ujú. da miedo la diferencia. O sea que no somos tan abiertos como presumimos serlo. No. Todavía no. Y déjame rematar con otra encuesta también Ujú. donde mide el grado de felicidad. Y fíjate que en México Ujú. las mujeres son más infelices que los hombres, Ujú. ¿no? Y esto tiene que ver también por esto que hemos venido planteando, las decisiones que nos imponen, que nos obligan a tomar, los estereotipos, los roles de género, como decías, nazco mujer, tengo que ser, no solamente casarme con un hombre, pues tengo que ser heterosexual, pero además también tengo que querer ser mamá, porque a las Sí. mujeres hay roles y estereotipos que están muy marcados, Sí. que se les obliga a seguir, ¿no? Ujú. Y hay otro tema que también es importante que habla de la homofobia internalizada. Y la homofobia internalizada es este miedo que tenemos nosotros, las personas sexodisidentes, a aceptarnos, porque finalmente las personas diferentes somos las que tenemos que salir del closet, porque todos los demás, todos los normales, aparentemente, ¿no? Pues ellos no tienen que comprobar esto, ¿no? Que validar esto saliendo del closet. Todos los demás tenemos que hacerlo y es ahí donde mucha gente, donde mucha banda, donde mucha población sexodisidente dice, no salgo. Porque salir también es enfrentarse a discriminación, violencia, abuso. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, mucha gente todavía se sigue quedando en el closet y tenemos casos, y lo hemos platicado en otros momentos, Sí. de personas maduras, de personas grandes que salen, ¿no? Y es, ¿pero qué pasó? ¿Se le cambió el chip? No, en realidad vivió 30, 40 años siendo alguien que no es, ¿no? Sí. O sea, por darle gusto a los demás. Yo no sé por qué, perdón, Rocío, pero yo no sé por qué nos juzgan. Yo no sé por qué eso de criticar si todavía no saben realmente la vida que uno llevó. Yo no sé. ¿Tú crees que la vida que llevaste, porque naciste en esa familia, porque tuviste esos padres abusadores, porque sufriste todo tipo de abusos desde muy temprana edad, cuando tenías que haber ido a la escuela, tener a tus amiguitos, jugar, qué sé yo, ¿tú tienes esta preferencia sexual diferente? No, Rocío, a mí me llamaban la atención las niñas desde chiquita. ¿Lo tienes claro? Sí. A mí lo que me marcan este tipo de reacciones, ¿no? Es que son personas que sí son susceptibles, digámoslo de alguna manera, a poder llegar a autoagredirse todavía más. Y no voy a exagerar cuando digo que pueden llegar a atentar contra su vida. Yo ya lo hice 3 veces, Rocío. ¿Ves? En 3 ocasiones lo intenté. ¿Y por qué? A ver, Porque llegué al grado de hasta yo misma tenerme vergüenza. ¿pero vergüenza de qué, mujer? O sea, tú te compraste todo lo que te dijeron a ti, todo Porque ese yo rechazo. no sé si he sido una buena madre, yo no sé si he sabido dar cariño, yo A no ver, sé si he a sabido ver, dar todo a ver, eso. Elizabeth, fuiste madre, ¿cierto? Sí. Y no te tomaron en cuenta. O sea, alguien decidió, y digo, cuando digo alguien, es el papá de tus hijos, decidió que tú te embarazaras. ¿Eres una mala madre? Ah, entonces, bueno, repítetelo. Porque si tú pariste a una persona, te cuidaste durante el embarazo, llevaste a ese ser humano a tener una vida, no eres una mala madre, ¿cierto? Así es. Pero también, Rocío, si ella lleva toda la vida escuchando el mismo discurso, ella lo va a acuerpar, lo va a arropar y entonces va Se lo a va a asumir creer. que en efecto es una mala persona. Se lo va a creer, pero yo creo que también todas estas historias que nos cuentan para que nos las creamos, también nosotros tenemos el poder de decidir hasta cuándo las vamos a creer, ¿no? Todos los personajes de nuestra infancia que en algún momento nos emocionaron porque creíamos que existían y cuando teníamos cierta edad ya no existían, nosotros seguimos viviendo y adelante con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir haciéndolo de la misma forma? Porque luego las palabras de las demás personas nos detienen, Rocío. ¿Por qué? Porque nos meten tanto en la cabeza ¿Por qué? todo lo que luego piensan de nosotros. ¿Pero por qué sucede eso?
Porque a lo mejor sí lo soy. No, Porque a lo mejor soy una basura. no, Porque a lo mejor soy lo peor. no, no, fíjate que no. Elizabeth, cuando solamente te enseñan que hay una cosa para comer y que no hay más allá de esa cosa, no vas a buscar algo más. Cuando tú eres educada y programada, porque eso es una realidad, de pronto nos programan para hacer ciertas tareas hasta que terminamos automatizando todo y llevándolo a cabo, como si fuera real, como si fuera verdad. ¿Y ¿Dónde entra tu inteligencia? ¿Y cómo ¿Dónde? hacerle? ¿Perdón? ¿Cómo hacerle, Rocío? ¿Cómo hacerle para poder salir adelante de todo eso? ¿Cómo hacerle para sacarte de aquí? ¿Sabes Todo- cómo? todo ese- ¿Sabes cómo? Con la ayuda de un profesional como Raúl. Y si nunca lo tuve. Pero lo vas a tener. Entonces, tú decides. Lo que yo te quiero decir, Elizabeth, lo que hayas vivido ha sido terrible. Pero ¿cuántos años tienes? 41. Así tengas 80. Señoras, de verdad se vale que a los 80 tomemos decisiones distintas. Siempre y cuando esas decisiones nos lleven a ser felices, a ser mejores personas, a ser respetados. No, la edad no define quiénes somos, ni qué tenemos que hacer. No existe una edad límite para decir, pues si ya a los 40 no fui feliz, híjole, pues ya, aquí me voy a esperar en la mecedora, ¿no? A que Dios venga por mí. No, de nosotros depende. Entonces, yo creo y te agradezco mucho que hayas dado el primer paso. Ya estás aquí. Ya estás aquí. El resto, si tú no lo permites, nos encargamos nosotros. Tenemos la red de apoyo, está Raúl, está Dalia, está tu servidora, todo el equipo de producción. El punto es que tú te animes a hacerlo y que, por favor, te envalentones y así como hace varios años tú decidiste poner un alto en tu matrimonio, con ese mismo carácter, con ese mismo coraje, y no me estoy refiriendo a la ira, sino al valor que se necesita, tú tienes que empezar a poner límites. Y los primeros límites que vas a poner son los más complicados, porque se los tienes que poner a tus hijos. Y a propósito de ello, yo tengo que pasar a uno de ellos, el mayor, que es cruel como pocas personas. ¿Quién en su sano juicio se atreve a agredir físicamente a su propia madre? Pues Julio. Adelante, producción. Se atrevió a cachetearla porque dice que es una cochinada lo que está haciendo ella. Andar besando a otra mujer. No, cochinada lo que hizo su papá con ella. Adelante. Yo no soporto la idea de que mi mamá se ande ahí revolcando y exhibiendo con una mujer. ¿Por qué con una mujer? Mis preferencias sexuales no me hacen una mala persona. Ella no se merece mi respeto y no le voy a perdonar que dejara a mi papá por esa tipa. Toda mi vida he recibido golpes y humillaciones. Pero recibirlo de mis hijos nunca lo esperé. ¿Y esas miradas, Julio? Pues, ¿cómo quieres que la mire? Como lo que es, con respeto. ¿Es tu mamá? No, esa señora no es mi madre. ¿No? Mi madre se murió. No me digas. Yo no tengo madre. Ujú. Y la que era mi madre me daba vergüenza. ¿Ah, sí? Sí, ¿Por qué te da vergüenza? porque se victimizaba. Me viene a contar esta señora ¿Se victimizaba? A ver, tu papá la golpeaba. dice ella, ¿Tú no veías nada? yo nunca fui testigo. ¿No? ¿Dónde estabas? Pues era yo un niño, yo cómo iba a saber. Y si ella no lo ¿No dijo, estabas en la casa cuando eso pasaba? pues me llevaran con mi abuela. ¿Nunca viste nada extraño? Pues- ¿Nunca la viste golpeada? Pues sí, pero Ujú. ¿Y nunca preguntaste? pues es que ella se lo ganaba. ¿Ah, sí? Sí. Entonces sí sabías. Pero tú crees que ella se ganaba los golpes. Pues es que vela, o sea, toda la vida ha sido así. ¿Cómo? Llorona. Y ¿Sí? chillando porque si mi papá me pega, ay, que mis abuelos me hicieron cosas. Ujú. Pues es que entonces supéralo. Supéralo y ¿Cómo lo trabaja. va a ¿Tú crees superar, que los Julio? golpes se superan? ¿Tú Pues crees que sí. los gritos se superan? Pues sí, y que yo viví con Es ese que tú hombre y me nunca me hayas hizo pegado, nada. no, Porque yo no me tampoco lo voy a dejé superar. y tú sí.
Yo no me dejé. ¿Cómo no te dejaste? Pues yo me impuse. ¿Ah, sí? ¿Te Sí. agredió? No, me dejaba. Es que es desde la actitud, ve cómo, o sea, lo que tú dices, agachando la mirada todo el Oye, tiempo. ¿y tienes pareja, no tienes pareja? Sí, ahorita tengo pareja. ¿Y la violentas? No, no, ella y yo vivimos normal, Ujú. como vive cualquier pues pareja, hombre y mujer. Ah, o sea que estás ya realmente aceptando que tu papá no es una persona normal. Pues sí, o sea, es que es lo que se acostumbra con mis abuelos, mi papá, eso es lo que me han enseñado toda la vida. Y Es lo ella que aprendiste, pues sí, a juzgar, yo no juzgo. a humillar o a señalar. Yo defiendo lo que yo creo, yo defiendo lo que soy, mis convicciones, lo que me enseñaron, la educación que se me dio de parte de mi padre. O sea, ¿tú crees que haces bien ofendiendo a tu madre? Pues es que si ella no hace nada por eso, Tú no vas a hacer nada. Fíjate nada más lo que hubiera sido de ti si tu madre no te hubiera criado. O sea que si tú no te hubieras podido limpiar cuando usabas pañales, se te hubiera infectado, no sé, o lo que pues sea. la vida nos pone así. A mí me hubiera ¿Cómo? gustado que me hubieras tratado de la manera que me trataste cuando te fui a decir que no te juntaras con esa mujer, que no te convenía. Y no agarrar y maltratarme de esa manera. Vela, ¿Qué te vela, hizo? Me mordió. ¿Cómo que Me te pegó. mordió? Porque quiere meterle ideas a mis hermanos. ¿Tú la mordiste? Sí, y los voy a defender así, esa mordidas, a arañazos. ¿Y sabes que puedes ir a la prisión por ese tipo de ¿Y agresiones? ella por corrupción de menores? ¿Perdón? ¿Por qué corrupción? ¿Perdón? Que les está metiendo sus ideas de lesbiana asquerosa. ¿A quién? ¿De qué estás A mis hablando? hermanas. Pero a mis ¿de hermanos dónde pequeños. sacaste la palabra corrupción de menores? Por andar con una mujer, mi hijo me golpeó. Ese es nuestro tema y lo que traía este foro Elizabeth. Ese y muchos otros. A ver, Dalia, pregunta que se me acaba de ocurrir hace un momentito, porque pensando en toda esta violencia que está generando Julio hacia sus hermanos, dándoles información para pues que estén en contra de su mamá, ¿él puede cometer alienación parental o solamente los padres son quienes la pueden cometer? Únicamente son los padres, porque bueno, así la ley lo señala, que normalmente hacen una modificación en la conducta de los niños y debe de ser forzosamente de los ascendientes a los descendientes. Sin embargo, Ajá. aquí podemos encontrar claramente un delito que es el de violencia intrafamiliar. Ujú. Aquí sí, justamente se tipifica la conducta del hermano hacia estas conductas, estas agresiones hacia su madre y que al final del día tienen por consiguiente una mala aceptación por parte de sus hermanos. Entonces, Ok. aquí sí hay un delito que es violencia intrafamiliar, aunque también podríamos versar en lo que está haciendo el papá, si no fue lo mismo que ocasionó esta alienación parental hacia el otro, ¿no? Ujú. Ahora, lesiones, es importante que un médico legista, al momento de que la señora levante la denuncia, Ujú. se le haga un dictamen de qué tan graves fueron esas lesiones y de acuerdo a esas lesiones, pues el Ministerio Público, va a resolver la sanción, que incluso se castiga de 6 meses a 4 años. ¿Cómo ves? Digo, para que no sigas andando, sigas mordiendo personas en la calle, ¿no? Y mucho menos a tu mamá, que no la sigas agrediendo. No, pues yo la agredí porque ella vino aquí a juzgarme y a meterle ideas a mis hermanos. No, no está metiéndole ideas a tus hermanos. ¿Tus hermanos son mayores o menores de edad? María tiene 22 y Rosario tiene 18. El más chico sí es menor de edad, Pedro. ¿Y por qué estás tú influyendo negativamente en tus hermanos? Porque no quiero que estén cerca de ella. ¿Por qué? Si tú no eres su papá. Porque no quiero que vivan lo mismo que yo. Rocío, De tener que aprender A ver, si tú no quieres estar cerca de tu mamá, es tu decisión, eres adulto. Pero, ¿dónde vives? Aparte, con casa de mi pareja. Ajá. ¿Y por qué quieres tú que la misma rabia que sientes por tu mamá la sientan tus hermanos? Y además, ¿quién eres tú para mandar en casa de tu mamá? Ellos ya la sienten. Por eso ellos viven con su abuela. ¿Cómo con su abuela? ¿Con quién viven tus hijos? con su papá, ¿Todos viven con su papá? ¿Y por qué dice que con su abuela? porque mi mamá también está allí. Sí, es ¿Cómo? mi abuela, mi papá y los hermanos viven ¿Tu ahí. mamá vive con tu ex? Sí, ¿Y eso cómo se dio? ¿Por qué? porque ¿De quién es la siempre- casa? Del papá de mis hijos.
Bueno, ¿Cómo rentan fue a ahí dar tu mamá ahí? porque supuestamente ella se fue para cuidar a mis hijos, a lo que yo estoy enterada. Pero yo quisiera, ¿Se Rocío... unieron en contra tuya? Sí. Yo quisiera, Rocío, que mi hijo se enterara de muchas cosas. Por ejemplo, Que la primera vez que yo me tomé de valor para dejar a su papá, a mí me los quitó su papá. Me pegó a tal grado, Rocío, que me tuve que ir al hospital vomitando sangre. Cuando en el llegué al hospital tuvieron que haber dicho algo. Yo tenía miedo de que me los quitaran, Rocío, porque a mí me dijeron que si yo decía algo, me iban a quitar a mis hijos. ¿Quién te dijo eso? Su papá. Pues mentira total. Porque no solamente no es verdad, hubiera sido lo contrario y era el momento justo y perfecto, Dalia, para denunciar todo este abuso. Porque especialmente muchas personas, hombres y mujeres, quienes vayan a dar a un hospital siendo víctimas de agresiones físicas, de violencia intrafamiliar, automáticamente por ley les preguntarán por qué. ¿Qué les ocasionaron esas lesiones? Yo dije Y que me es habían el momento asaltado. de decir, ¿qué? Yo dije que me habían asaltado. Malo, malo. Fíjate, te tienen, o sea, protegiste a un delincuente que es el padre de tus Miedo, hijos. Por miedo a que me los quitaran, por Pero miedo es a que no me los dejaran ver. por miedo no pasa nada, ¿cierto, Dalia? O sea, por miedo seguimos permitiendo que ocurran cosas. Y esas personas que obviamente no están bien de sus facultades mentales, no están claras, ni son personas sanas, siguen cometiendo ilícito tras ilícito tras ilícito. Ellos siguen avanzando en sus amenazas, sus víctimas creyéndolo, y eso termina fatal. Pero vela, se sigue victimizando. Dalia. Así es. En este caso, bueno, lamentablemente cuando ella llegó, los médicos le dan vista al Ministerio Público por este tipo de situaciones. Al momento de referirse Elizabeth, que bueno, fue víctima de un asalto, ya no sigue en el sentido de violencia intrafamiliar, ¿no? Y lesiones de otro tipo, atendiendo esta relación de pareja. Sin embargo, en el caso ya no hay menores de edad excepto uno. En el caso de existir todavía un menor de edad, estás a tiempo de levantar una denuncia para solicitar también la guardia y custodia de ese menor y que no pongas en riesgo la integridad no solo tuya, sino la de tu chico, de tu niña. Ahora, Virginia, tu pareja, es también madre, ¿cierto? Sí. Y también tiene una historia similar, de rechazo. ¿Ve a sus hijos? ¿Cuántos tiene? 4 también. ¿Y ninguno no tiene acceso a sus hijos? No. Dios mío. A ver, adelante con Virginia. También 2 menores de edad entre ellos, ¿verdad? Sí. Adelante. Me duele ver que los hijos de mi pareja le dieron la espalda a su madre por tener una relación conmigo. Yo no soporto la idea de que mi mamá se ande revolcando con una mujer y se ande exhibiendo. Puede ser que sigan apoyando a su padre cuando veían que le propiciaba tremenda golpiza a su madre. Yo siempre viví engañado por la mamá de mis hijos. No puede ser que la odien y no la acepten por andar con una mujer como yo. Lo que importa es que ella sea feliz. Bienvenida, Virginia. No, Rocío. Más o menos misma historia. 4 hijos. ¿Edades? 26, 22, 15 y 12 años. ¿Y por qué? Digo, los mayores es un poco más complicado, pero ¿por qué se pusieron en contra tuya? Por mis preferencias. No aceptan que yo me gustan las mujeres, que yo ande con Elizabeth. Hace 2 años y medio que la conozco, 2 años que nos fuimos a vivir juntas. No la aceptan, me dieron la espalda, su papá los puso en contra mío, y pues no. ¿Y me duele. cuándo es que tú te das cuenta que tienes una preferencia sexual diferente, distinta? Cuando yo tenía 15 años. Igual que Elizabeth. Sí, sí. Bueno, Elizabeth admitió que mucho antes, pero pues no lo identificaba, que eso es normal, ¿no, Raúl? Más o menos, ¿a qué edad es cuando un niño o una persona puede darse cuenta de su preferencia sexual? Los estudiosos de la psique de los infantes dicen que aproximadamente entre los 6 y 7 años es cuando nuestra orientación sexual ya está definida. Ok. ¿En tu caso fue diferente o lo sentías? Perdón, Rocío, pero Sí. nada más es importante señalar Sí. también que no en todos los casos
porque de pronto damos un dato y queremos medir todo con ese mismo dato. Sí. También es importante nada más señalar que cada persona tiene Es procesos diferente. diferentes. Y de acuerdo a la madurez que tengas Y también el también. contexto. Porque Así si es es. contexto muy rudo y muy hostil, yo Sí. no lo voy a decir. Hasta igual o nunca lo digo, porque hay personas que tristemente fallecen llevándose ese secreto a la tumba, ¿no? Y viven reprimidos toda su vida. ¿Tú lo identificaste a los 15 años? Sí, ¿O sí. crees que sucedió un poco antes y no te atreviste a decirlo? No, a mis 15 años. A los 15 años. A mis 15 años, a los 17 me casé, Ajá. tuve mis hijos. Yo le pedí el divorcio a mi esposo, le dije Ujú. que no lo quería. Yo ¿Con seguí quién se quedaron los niños? Con mi esposo, con su papá. Pero hace 2 años y medio que le pediste el divorcio. Sí, Rosa. Y fue Hace después de conocer a Elizabeth. Hace 8 años que estoy separada, 2 años y medio que conozco a Elizabeth y hace 2 años que vivimos juntos. Y estamos juntas. ¿Y él te quitó la patria potestad de tus hijos o Sí. se la otorgaron así? Se quedaron con él, todos me dieron la espalda. Pero no lo hizo legalmente. No. Porque legalmente no procede. O sea, este no es ningún impedimento. Tu preferencia sexual no es ningún impedimento, es bien claro. Es bien importante decirlo para que un juez te quite o te otorgue una patria potestad, ni mucho menos una guardia y custodia, ¿cierto? Sí, así es. No es un elemento que el juez considere que va a poner en riesgo al menor de edad, salvo que hubiese una situación que efectivamente pusiera en peligro su libre desarrollo, la integridad y otras cuestiones, entonces el juez resuelve. Pero recordemos que el que nos respeten, no nos discriminen por nuestra orientación sexual, no solo es un derecho que está en las leyes, sino también es un derecho humano hoy en día. Entonces, esa no es razón alguna por la cual un juez decrete una sentencia en contra de una madre y quitándole la guardia y custodia. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Julio. ¿Todavía no tienes hijos? No, Supongo que los vas a tener sí, en algún momento. en algún momento. ¿Qué sucedería si uno de tus hijos decide tener o nace con una preferencia sexual con la que tú no estás de acuerdo? Por andar con una mujer, mi hijo me golpeó. Es lo que Elizabeth viene a expresar a este foro, además de tantas denuncias que tiene que hacer, no solamente de agresiones por parte del hijo, sino también agresiones y abuso sexual por parte del papá de sus hijos y bueno, abusos por parte de los padres. De verdad que esto está de no creerse. Sin embargo, como pregunté hace un momento al público si conocen historias similares y varias personas dijeron que sí o que sí han pasado por esto, dijeron que sí. Llegó el momento de escucharlos, público. ¿Con quién empiezo? ¿Nombre? Buenas tardes, mi nombre Buenas es Jocelyn. Yo desafortunadamente conozco a una persona de mi círculo social que pasa por esta situación. Digo, yo he tratado de ayudarla. Es, bueno, alguien de mi familia. Yo he tratado de ayudar a esa persona, pero lamentablemente no se deja. Es por miedo, por angustia, preocupación de perder a su familia, de ser tachada. Y más que nada igual por las personas que la rodean, porque sí la juzgan mucho. Y yo le he brindado mi apoyo porque, pues, hay que ser felices. No tenemos por qué avergonzarnos de nuestra orientación sexual. Somos libres, es amor. Y además yo creo que no por quedar bien con alguien vamos a renunciar a quienes somos realmente, ¿no? Exacto. Nuestra esencia. Sí, y todos tenemos derecho de sentir. Eso es lo mejor de todo. Así es. Amar es sentir. Y todos tenemos que amar. Así es. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tu nombre? Rocío, yo soy Janet y yo tengo un caso parecido. Bueno, eso es ya desde hace tiempo. Tenía una compañera en la escuela que tenía a su mamá y su pareja, una mujer. Y al contrario, el bullying venía de los compañeros de la escuela y se me hacía muy valiente ella al defender a su mamá y decir, yo amo a mi mamá y mientras mi mamá sea feliz y mientras a mi mamá la respeten y la quieran, yo soy feliz si ella es feliz.
Entonces yo creo que él está un poco equivocado al darle la espalda a su mamá, porque si de verdad eres un hombre, como lo dicen las palabras, amarías a tu mamá sobre todas las cosas y la apoyarías. Claro, mamá o papá, tienes Claro. que apoyar, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más, público? A ver. Hola, buenas tardes. Mi ¿Cómo nombre estás? es Valeria Ujú. y bueno, yo también, como yo creo que todos aquí conocemos casos muy similares. Y bueno, primero que nada te mando un abrazo, Eli, porque la verdad es que no está padre lo que estás pasando y menos de parte de quién, ¿verdad? Entonces sí, pues yo conozco muchas personas, no un caso en especial, pero sí quería plantear que no es correcto el juzgar a nadie, hagan lo que haga, lo hagan por la razón que lo hagan y menos si es tu mamá. Claro. Porque siendo tu mamá, tú la tienes que respetar, inclusive ella fuera mala, lo cual no es. Y más, si ella es la víctima en esta situación, tú deberías apoyarla más que nadie. Pero bueno, si no lo quieres hacer, Eli, aléjate de él, por favor. No lo trates de buscar ya más. Buena solución, ¿no? Gracias. Sin embargo, Elizabeth sigue sin tener esa postura que la pueda hacer sentir, pues, segura, ¿no? Todavía achicada, todavía encogida, agachando la cabeza, a diferencia de Virginia, que está como más erguida, más derechita, más segura, más, pues, postrada, ¿no? Ahora, ¿qué harías, Julio, si uno de tus hijos o algún nieto decide o simplemente nace con esa preferencia sexual distinta? Pues de entrada yo creo que no pasaría porque yo les daría una educación normal. Ajá, ¿tú crees que es de educación? Sí, eso no. No, bueno. Y luego, pues eso no es y educación, hijo. Pero y luego, y si Esto llega a sale pasar, de pues que se lo aquí. lleve, así como cuando en esta familia no queremos eso. O sea, de verdad, no es aceptable, no es normal. Y pues que se lo lleve con su ¿Has pareja. escuchado aquello de lo que te choca, te checa? Sí, pero no es lo mismo. No, porque a mí me dieron una crianza normal y en esta familia no se acepta eso. A ver, ¿Cómo, mira, Julio, estás más perdido que el eslabón. Hay que leer, público, hay que informarse, hay que saber, entender y sobre todo comprender exactamente qué detona una preferencia sexual distinta. Fíjate nada más. No, porque en esta familia no se permite. Es algo mucho más, va mucho más allá que una elección, Raúl. ¿Cierto? Así es, Rocío. Tantito, mi vida. Así es, pero fíjate que en la historia de la humanidad, por allá en el año 200 antes de Cristo, se empezó ya a hablar de la homosexualidad entre varones. Sí. Pero es hasta 600 años antes de Cristo que aparece la primera idea, noción de que mujeres pueden amarse entre mujeres, ¿no? O sea, tenemos muchos años de atraso porque las mujeres que aman a otras mujeres han sido invisibilizadas en la historia. Todo esto derivado del machismo. Claro. Machismo que Julio tiene muy arraigado, ¿no? Porque la educación que él llama normal es una educación machista. Que no una es normal. educación que no es machista, por Total. supuesto que no es No normal, es normal. pero que además que está llena de prejuicios, llena de esto que él hacía la observación, porque él decía, es que siempre está así, es que siempre está llorando. Julio, ¿tú te imaginas la cantidad de violencia que ella ha tenido que sufrir para que no haya tenido como esta entereza para poder enfrentarte a ti como su hijo y al ex esposo? Es terrible. Seguramente cuando también ella decía, es que ¿cómo le hago? Es que ya se me metió la idea. ¿Por qué se metió, Elizabeth? Porque tenemos vacíos. Y entonces esos vacíos, la trampa es que se llenan de las cosas negativas que al final, insisto, empezamos a creernos. ¿Y cómo sacarlo? Con ayuda profesional. Con ayuda profesional, Eli. De otra manera, envalentonándonos y diciendo, yo puedo solo, podremos un ratito. Sí. Pero después parece como que se nos acaba la pila. Por eso necesitamos ir con gente especialista, que nos ayude, que nos brinde herramientas para que justo usted se sienta más segura de lo que es, más orgullosa de lo que es. Tienes que empezar a, por ejemplo, no permitir
que la persona a la que le diste la vida, tu hijo mayor, siga abusando de ti. Él O, no sabe cuánto lo amo, Rocío. ¿a quién? A mi hijo. Yo amo mucho a mis hijos. Lo los puedes quiero amar, mucho. pero si él te daña, no creo que sea buena idea. A él le tenerlo empezaron a meter cerca. muchas cosas desde chiquito. ¿Quién? Pero lo que nunca le contaron fue de que yo quise regresar con él. ¿Cómo que regresar con él? ¿Con quién? ¿Ves que te conté que yo ya me había separado de mis Ujú. hijos? Yo quise regresar con él, ¿Con quién? con mi hijo, por mi hijo y por mi hija. Ujú. En su quién te lo cumpleaños. Una violación. Afuera ¿Cómo? del metro. O sea, yo iba comprando. Después de que saliste del hospital, ¿sufriste una violación afuera del metro? ¿Y a quién se lo contaste? A nadie. Los únicos que me ayudaron en ese entonces fueron mis patrones. Que les ¿Y doy mucho presentaron una valor. denuncia? Tampoco. No, porque les dije. ¿Cómo es tu relación con Julio? Digo, con Julio, con Héctor, el papá de tus hijos. También me odia. ¿Qué? Él te odia a ti. ¿Y tú qué sientes por él? Nada. Yo nunca lo engañé, Rocío. Yo siempre hablé con él y yo siempre le dije que yo no lo quería. Que no sientas nada, para mí ya es avance. Pero que él te odia a ti, eso sí me hace demasiado ruido. A ver, adelante, Héctor, por favor. Es el papá de los hijos de Elizabeth. Yo siempre viví engañado por la madre de mis hijos. Ahora entiendo por qué no pudimos tener buena relación. Yo lo único que quiero es de que me acepten tal y cual. Ahora se la pasa exhibiéndose con esa mujer y me deja en vergüenza a mí y a mis hijos. Pues yo para mi hijo siempre fui la mala madre. Me dijo que era una verdad. Ay, Héctor, bienvenido. Fui engañado durante 20 años. Ah, ¿sí? Sí. ¿De qué manera? Nunca te engañé. Sí. Yo nunca te engañé. Durante 20 años 20 años. abusaste sexualmente de Elizabeth. No abusé. ¿La golpeaste? No, la golpeé. ¿No la golpeaste? No. o sea, ¿No? ¿La obligaste a tener relaciones sexuales contigo cuando ella no quería? Era mi mujer, sí. ¿Y? Era mi mujer. Pero Eso no me lo siento obliga mujer. No. a tener que sostener relaciones sexuales cuando ella no tiene ganas. Ahora, tú niegas que la golpeaste cuando tú le admitiste a los investigadores que la golpeaste. Ponte de acuerdo. No, yo nunca la golpeé. ¿No? Nunca la golpeaste. Ella siempre... Dice Julio que inclusive él vio la violencia. ¿O ya te achicaste aquí? No me chiqué. No. No me chiqué, no. Entonces, Sostengo que era mi mujer y yo, no, pues sostén sí, que la sí. golpeaste. No. Sí la Fíjate sí nada la- más, Elizabeth, una clara muestra. Una clara muestra. ¿Te atreverías a ponerme una mano a mí? Jamás. ¿Por qué? No. No. ¿No? No. Ahora, ¿Sabes con quién sí? Y sabes con quién no te debes de meter. pero ella era mi pareja, sí. ¿Y Ella, por eso sí, la golpeabas? la golpeaba porque no me engañó durante 20 O años. sea que sí la porque- golpeaste. Sí, porque se lo merecía. Sí, Ah. sí, se lo merecía. Sí, la golpeé. Ella se merecía tus golpes y se merecía tus abusos y se merecía tus faltas de respeto, abuso, no. tu inhumanidad. Abuso sexual Abuso sexual. igual a cuando alguien no quiere sostener relaciones sexuales contigo, así sea tu esposa, eso se llama abuso sexual. Y abusaste de ella, porque la obligaste a sostener relaciones sexuales, a pesar de que ella no quería. Ahora, todo eso que tú has hecho es una cadena de delitos. Me pregunto, ¿quién es quien te pone a ti un basta? Nadie. ¿Hay alguien que te lo Nadie pueda se lo ha poner? puesto. Nadie me la Nadie. No, Nadie. Siempre me has humillado, siempre me has sobajado. ¿Sabes por qué no? Siempre me has ¿Sabes por qué no maltratado. te lo han puesto? Porque ninguna persona se ha atrevido a denunciar. Espero que la misma Elizabeth sea quien se anime a hacerlo.
porque nosotros estamos para apoyarlo. Así como apoyamos a todos, este tipo de cosas también tenemos que terminar con ellas. Y no tienes ningún derecho a imponerte de esa manera y mucho menos alienar a tus hijos en contra de su mamá. ¿Sabe lo que es alienar? Sí, no. Y lo has hecho también. Un delito más, como dijéramos los mexicanos, una raya más al tigre. Pues continuamos en el foro con Héctor, a quien le pregunté sobre toda esta serie de delitos que ha ejercido en contra de Elizabeth, ¿no? Que es la mamá de sus hijos. Yo creo que Héctor ha normalizado la forma de vida, por así llamarla, en la que ha tenido sometida a Elizabeth durante 20 años. ¿Ok? Pero sí hay una serie de delitos aquí que al principio estaba negando. Los golpes, ¿no? Ya después dijo, sí, pues sí, la verdad es que sí la golpeé. Después, la violación, o sea, todos esos abusos sexuales que cometió en su contra. Pusiste muchos peros. Héctor, ¿cuáles son tus peros y tus excusas? Yo fui la burla en la colonia de que siempre me señalaban, de que ahí va el señor, el esposo de la lesbiana con sus hijos. Es que ¿por qué no nos Eso te dejado, duele. Sí, eso me A mí duele. me da pena decir que a mi mamá que dejó a mi papá por una mujer. Exacto. Pero ¿por Es qué? que es un poco hombre o qué. Y a ti nunca te engañé. Eso no Poco. es verdad. De entrada, eso no es verdad. Poco o mucho mi papá nació un patrimonio. Ahora siempre le di para mis hijos. Siempre, Permíteme escucharlo. A Nunca ver. te faltó nada. Poquito, Mira, mucho. de entrada tienes mala Pero- información. Pero Cuando tus papás se separaron mucho después, ella decidió tener una relación con Virginia. ¿De qué estás hablando? De que mi mamá dejó a mi papá por emprender una relación con una mujer. Nada que ver. Estás mal informado. ¿Y después cuál otro pero? no hay ningún pero, Rocío. ¿Dijiste pero? Yo siempre. ¿O no dijo pero? Siempre le di. Pero es que tú caray, has siempre le maltratado, digo, estuviera tú has yo tratado alucinando. Siempre le di yo dinero, poquito, Y mucho. golpes. Él nos Y dio. golpes, sí. No, los golpes a veces se lo merecía a ella. Ah. Se lo merecía a ella. ¿Merecer en Sí, qué manera? A ver, sí. dime. ¿Merecer ¿Qué en te qué mereces manera? tú? Cuando ¿En qué llegaba, manera se merece una mujer? cuando llegaba, estabas golpe? acostadota. ¿Pero Sí, por qué? porque Porque yo llegaba de no eran trabajar. los golpes que tú me dabas al otro día. Pues Ya tuviera no eran los golpes. Eres una sufrida, simplemente siempre eras una ¿Qué sufrida. hubiera sido? Siempre, Y cuando siempre. lo hice, ¿por qué no te fuiste tú conmigo? Ay, porque ¿Por ¿qué qué no? cuando Me están tu diciendo hermano que no no me te contaste fuiste las conmigo? cosas y me dejas Siempre. con él y yo todo Yo lo no aprendí te de dejé, él. yo no te Él me dejé. dio todo. Tú te quisiste también quedar con él. Pues porque de él empezó- aprendí a él te empezó a meter defenderme, muchas cosas en la a no cabeza. quedarme callado, a no llorar. ¿Pero por qué la abandonas? ¿Por qué no permites que vivamos bien, nada que más seamos que felices? Tomaste atención en realidad. Escucha todo lo los que tu padre discursos, decía, son nunca discursos tomaste además atención. equivocados. Él A ver, siempre me dio jovencito, te muchas tengo cosas que y muchas decir, humillaciones en contra porque es mi mía. obligación comentártelo. El no llorar también hace daño. Contener emociones. Fíjate nada más que importante, Raúl. Yo creo que todos los sentidos que tenemos en el cuerpo nos los dieron para usarlos, no para ignorarlos, ¿no? Ah, quiero llorar, pero no puedo llorar. Entonces me voy a contener. ¿Y eso en qué va a derivar? O sea, no le tomamos importancia a expresar nuestros sentimientos. Y en cambio, en el caso de Héctor, pues está clarísimo. Te estás acobardando, te estás achicando. Ni siquiera estás reconociendo lo que hiciste. Todo lo que has hecho es una cadena de delitos, Héctor, que tiene que parar. Respecto a que ella era menor de edad, ella quiso irse conmigo. Yo tenía 24 años. Pero era menor Sí, de pero- edad. Sí, ella quiso. Y no se quería ir contigo, la obligaron sus papás. sí, No tiene claro, nada que ¿Ya se te ver. olvidó claro. cómo compraste a mi madre? ¿Cómo compraste a mi padre? No. Cuando una se enteraron despensa. que yo estaba No, embarazada, no, nada más a mí me pegaron. ¿Y esto me estás enseñando a mí? Ya, ¿A dudar de mi no, abuela, de mi abuelo? No es dudar. Ay, que me dice familia es un sigas Quiero que tú lastimando tomes más. atención bien, que me escuches. Ya déjala ser feliz. ¿Por qué no la dejas Tu padre ser feliz? nunca te no puede lo decir que hace dijo. con Tu padre mi Tú hija. tienes nunca una te vida lo peor Ustedes que hagan su vida y nosotros. ya déjennos en Déjanos paz. vivir felices ya, Yo no. por favor. Tu padre a ti nunca te quiso regalar un pastel. Y la primera vez que yo te quise dar un pastel, hijo, ya no pude llegar con ese pastel porque fue cuando me asaltaron. Pues ya no lo quiero y no lo necesito. No lo necesité. No estuviste. No deja de llorar por eso. No le lastimes más, pues, ¿Cuánto ¿cómo odio le sufres? has metido a mis hijos? Dalia. No, no. ¿Cuánto odio le has metido a mis hijos en contra A ver, mía? Héctor, no has
expresado ni una sola palabra. ¿Tienes problemas con el alcohol? Bebe mucho. Bebía. Ah, con Bebes, razón. todavía bebes, todavía Con tomas. razón. Por favor, Elizabeth. Pero nunca te faltó nada. Nunca te faltó nada. Poquito, mucho siempre te daba con mis hijos. Sigue con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Ok. De comer a mis Siempre ha hijos. trabajado. ¿Qué se necesita para que, fíjate, el delito de llevarte a una menor de edad, ella se quiso ir conmigo, no, ella no se quiso ir con él, la vendieron sus padres. ¿Ella todavía podría denunciar este delito? Sí, porque se considera como un delito de sexual contra su psique. Hoy en día, afortunadamente, las leyes favorecen más a este tipo de situaciones, dándole prioridad al interés superior del menor, específicamente para las niñas. Entonces, hay algo que se llama matrimonio infantil y es castigado hasta con 22 años de prisión. Más sumado los demás delitos. Más sumando todos los demás delitos que no te alcanzaría la vida que te queda para cumplir las sentencias que si ya se te han acumulado. Ahora, ¿cómo te llevas con Rosario, tu hija, la menor? También me la envenenaron. Bueno, no. Tiene 18, ¿no? Es la tercera. ¿Por qué te la envenenaron? Porque igual también ya no quiere saber nada de mí. Yo sé que sí. ¿Ella te ha dicho que no quiere estar contigo? Me lo dijo una vez. Ok. Pues está aquí y yo sé que cambió de opinión. Así que, producción, por favor, hagan pasar a Rosario. Pues por lo apurado que viene el paso, yo creo que hay buenas noticias. ¿Ven? Virginia, ¿podemos recorrernos un lugar? Gracias. Bienvenida, Rosario. Quiero pedirte una disculpa. ¿Te puedes sentar ahí al lado de tu Quiero mami? que me perdones. Quiero que me perdones por todo lo que te hice. El mal comportamiento que tuve hacia ti. Me lamento mucho esto. Quiero que sepas que para mí siempre fuiste la mejor madre. Tú no tuviste la culpa, mi amor, tú no. Tú te Oye, dejaste guiar Rosario, por todo ¿cuánto lo que te tiempo decía. tenías sin ver a tu mamá? Ya hace 2 años tenía que no la veía. 2 años. Wow. Ya ¿Y con quién vives tú? vivo con mi papá y mis hermanos. O sea que estarías dispuesta a irte a vivir con tu mamá. Claro. ¿Hay espacio para ella? La extraño. ¿Conoces a Virginia, su pareja? Sí, es su pareja. ¿Y qué opinas acerca de esta Acepto decisión todo de tu eso. mamá? Acepto que ella quiera estar con una mujer. O sea, yo acepto que ella ¿Lo quiere estar- entiendes? Lo acepto. No la juzgas. No la juzgo. ¿Por qué la entiendes o por qué dices comprenderla? Porque yo la entiendo porque siento el amor que ella tiene hacia esa persona, a ella. Y siento que ella debe estar con ella. Porque si ella es feliz así, ella debe de serlo. No nos impidió a nosotros nada. Al menos yo no supe lo que pasó al principio de su vida. Yo no estoy para juzgarla, y menos él que es nuestro hermano. Es la madre que nos dio la vida. ¿Tú cuando rechazaste a tu mamá, alguien te influenció para hacerlo? ¿Alguien te aconsejó Fueron que lo mis hicieras? hermanos. Fue mi hermano y mi papá, junto con mis tíos. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que ella era una mala madre. ¿Y lo es? No. Eso es algo en lo que los hijos deben de reflexionar antes de dejarse llevar. Porque los hijos como los dedos de la mano, Raúl, todos tienen diferentes opiniones acerca de los padres, su educación, ¿no? Lo que les inculcaron o no, lo que es correcto o no es correcto. Entonces me parece muy valiente de parte de Rosario que haya sido, espero, la primera que dé un paso hacia adelante y diga, yo extraño a mi mamá. O sea, mi mamá es mi mamá, no me importa absolutamente nada más de lo que opinen los demás o de lo que ella quiera vivir o cómo quiera vivir su vida, ¿no? ¿Sabes, Así es. Rocío? Todo esto que yo pasé ya me hacía sentir una basura.
Ya me hacía dudar de mí misma, de lo que yo soy. Ya me hacía dudar hasta de si yo era buena madre o no. ¿Y tú crees que eres buena madre? Te lo acaban de decir. Nunca los engañé. Para mí lo es y para todos siempre lo va a ser. Raúl, te Yo interrumpimos. aquí lo que creo, Rocío, y a mí me daría más preocupación justo el hijo menor de edad que sigue viviendo con Héctor. Cuando Héctor llega y se presenta y te dice, pues es una mujer, ¿y qué a la mujer hay que violarlas? Así es. O sea, él es un potencial violador, Rocío. Y sí creo que tendríamos que poner atención en los hijos que todavía están con él, porque deben de ser también seguramente víctimas de abusos, ¿no? Claro. Y de abusos, de violencia, y sobre todo de venderles esta idea de que la mamá es mala, cuando en realidad la mamá decidió ser feliz, ¿no? Ojalá que vea este programa y ojalá que vea o que se entere que Rosario ya dio un paso y que obviamente ha decidido vivir y convivir con su mamá a partir de ya, ¿no? Y que él tiene todo el derecho, aunque sea menor de edad, de hacerlo también, si así lo decide, Dalia. Así es. Bueno, aquí tenemos otros elementos que van a poder ayudar a solicitar la guardia y custodia de su niño, que son la conducta tan agresiva Por parte del papá. Así es, y del no hermano. solo eso, también tenemos que son sus agresores sexuales, es su agresor sexual, existe violencia intrafamiliar, esto pone en peligro la integridad del menor. Entonces, todos estos elementos sí son cosa que el juez va a dar valoración para otorgarle la guardia y custodia y no por las preferencias sexuales. Pero Rocío, yo no estoy entendiendo. Nosotros no le damos ninguna violencia. Ella te Claro lo puede que sí, decir. Con porque nosotros no hay ponen en ninguna peligro violencia. Se dice ejercemos y sí estás ejerciendo violencia. Desde el momento en que estás mal aconsejando, mal instruyendo a tus hermanos para que ellos rechacen a su mamá, sí estás ejerciendo violencia. Y adivina qué, no tienes ningún derecho. 2, ejerciendo violencia contra tu madre al morderla, a dejarle señas en su cuerpo que no sabemos cuándo se van a quitar. Y todas estas expresiones que has tenido que dejan mucho que desear. Sí te tengo que decir que estás metido en un lío. Y les voy a pedir un favor a los dos. Basta. Paren. Porque no estamos dispuestos como sociedad ya a estar permitiendo este tipo de atrocidades, arbitrariedades y cosas mal hechas. Están actuando Yo lo muy único mal. que quiero es de que Héctor entienda. Que yo ¿Sabes no soy quién lo mala puede hacer mujer. entender? ¿Sabes quién lo puede hacer entender? La prisión. Y tú eres la persona responsable de ponerlo tras las rejas y denunciarlo. Si realmente quieres proteger a tu hijo de 15 años, hazlo. Estamos obligados a hacer lo correcto. Cuentas con nosotros, cuentas con Raúl, puedes empezar a tomar tus terapias con él. Y en verdad, tienes que recuperarte y reconocerte, porque nunca te has amado. Te enseñaron a no amarte, te enseñaron a que nadie puede hacerlo. Y tienes que aprender que tienes todo el derecho de recibir amor, de poder ser feliz y de caminar con la frente en alto. No más encorvada, ni agachada, ni humillada, ni avergonzada por algo que tú no elegiste ser. Es completamente natural. Así compréndelo y así entiéndelo. Y ojalá que tu hija, este paso que ha dado tan importante, sea un detonante para que des tú también el primer paso. Cuentas con nosotros y sabes que cuentas con nosotros. Y espero que tú, Rosario, la animes a hacer las cosas correctamente y a perderle el miedo a la vida, porque así le enseñaron. Y yo creo que ahora tiene que desaprender eso y animarse a ser feliz. ¿Estás muy molesto porque se ganó con esto qué? A sus hijos. Nuestra víctima. Se hace la víctima. ¿Se ganó a sus hijos? No es que yo sea víctima. No es que yo sea Me la pregunto, víctima. ¿tú qué has ganado? Soy la persona ¿Has ganado que ha algo? sufrido mucho a tu lado. Mucho. Héctor, ¿has ganado algo? No. No, pero. Por ejemplo, mi respeto no lo tienes. Gracias por haber venido, señores. Gracias, Dalia. Gracias, Raúl. Y gracias, público. No, mi respeto nunca lo tendrán las personas agresivas.
las personas que van por la vida humillando a los demás, abusando de otros, creyendo que el poder tiene que imperar encima de los demás, hombres o mujeres. Señores, vamos respetándonos y vámonos hermanándonos y viendo cómo somos, seres humanos. Y yo creo que siendo empáticos y respetando a los demás podremos dar nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no lo cree? Cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Espero que Elizabeth esté preparada para que cuando reciba su terapia, cuando aprenda a amarse, entonces descubre esa luz que tiene y que permita que esa luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permites, nos vemos mañana con más de esta clínica mágica de emociones. Hasta mañana. Su brillo.